Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos como siempre. En este vídeo vamos a ver un tema que ya lo hemos visto en otros vídeos y que despierta bastante interés, como es el tema de montar un cargador con un transformador de microondas. Ya hice un primer vídeo y a raíz de que hay muchas preguntas y bastante interés sobre el tema, hice un segundo vídeo, lógicamente siempre ampliando conocimientos sobre el tema y que igualmente despierta bastante interés. Hice un segundo vídeo para ver de qué forma se podía evitar el calentamiento de los transformadores. Y la idea era de, en vez de utilizar uno, utilizar dos transformadores. Pero, claro, ustedes pueden pensar, si con uno se calienta, con dos se calienta más. Pero es realizando la conexión en serie. O sea, pasa la corriente por uno y atraviesa luego el otro, con lo cual se divide la tensión, igualmente se divide la intensidad y disminuimos la potencia en los transformadores, con lo cual los transformadores no se calientan, no vibran, no tienen ruido y el consumo es bastante inferior. Con ello conseguimos un cargador de baterías perfecto, diríamos. Ya hice un vídeo sobre el tema, pero voy a hacer este segundo para seguir ampliando detalles y que conozcáis mejor el funcionamiento. A continuación vamos a ver algunos esquemas para que veamos cómo actúan los elementos cuando se conectan en serie. Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos una batería, pila o fuente de alimentación. Tenemos 12 voltios y la resistencia de 12 ohmios. La intensidad es igual a la tensión partido la resistencia según la ley de Ohm. Si tenemos 12 voltios de tensión y lo dividimos entre 12 ohmios, que es la resistencia, tenemos una corriente de 1 amperio. Por consiguiente, la potencia, que es la ley de Watt, que es igual a la tensión por la intensidad. 12 voltios por 1 amperio son 12 vatios. Quiere decir que esta resistencia, este elemento de consumo, consume una potencia de 12 vatios. A continuación, aquí vemos la misma fuente de alimentación, pero en vez de tener una resistencia, tiene dos resistencias en serie. Quiere decir que pasa la corriente antes por una y luego por la otra. En este caso, aplicamos las mismas fórmulas, la intensidad es igual a la tensión partida la resistencia. 12 voltios, en este caso son 24 ohmios. Puesto que debemos de sumar 12 más 12, son 24 ohmios. Tenemos una mayor resistencia, con lo cual 12 entre 24 es igual a 0,5 amperios. Quiere decir que la intensidad, que antes con una resistencia era de 1 amperio, ahora es 0,5 amperios. Es la mitad. O sea, la corriente es la mitad.
Y la potencia, que es igual a la tensión por la intensidad, son 12 voltios por 0,5 amperios, son 6 vatios. Antes, con una sola resistencia, teníamos 12 vatios y ahora, con las dos, tenemos 6 vatios. Tenemos la mitad de potencia, puesto que hemos aumentado al doble la resistencia. Entonces, aplicamos ahora para buscar la tensión en cada resistencia. La tensión dijimos que era igual a la resistencia por la intensidad. La tensión de la resistencia 1 son 12 ohmios por 0,5 amperios. Quiere decir que son 6 voltios. Y VR2 igualmente 12 ohmios por 0,5 amperios son 6 voltios. O sea, la primera resistencia, que se alimentaba totalmente a 12 voltios, se diferencia con que estas dos, entre los dos extremos de la resistencia, tenemos 6 voltios. Y aquí tenemos otros 6 voltios. O sea, 6 voltios en esta resistencia y 6 voltios en esta resistencia. Que se cumple de esta forma la ley de las tensiones de Kirchhoff, que dice que las tensiones parciales, o sea, la suma de las tensiones parciales, es igual a la tensión total. Entonces, aquí vemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. ¿Qué potencia consume cada resistencia? Si tenemos 6 voltios y tenemos 0,5 amperios, está consumiendo 3 vatios. O sea que aquí cada resistencia está consumiendo la cuarta parte de la potencia de la resistencia cuando está sola. Si en vez de colocar resistencias ponemos dos transformadores, aquí por ejemplo 230 voltios, que sería la red. Aquí tenemos un transformador primario, secundario, y aquí tenemos otro transformador primario y secundario, pues se va a cumplir la misma regla que hemos visto anteriormente. Dividimos la tensión entre los dos transformadores, en el caso que sean iguales. Pero como es difícil encontrarlos totalmente iguales, va a haber alguna diferencia de tensión. Pero la tensión en los dos transformadores va a ser muy cercana a la mitad. Y la suma de los dos transformadores de la tensión va a ser la tensión total. Con lo cual vamos a reducir la potencia a la mitad entre los dos transformadores y a la cuarta parte en cada uno de los transformadores. Con lo cual no tienen ruido, no se calientan y consumen bastante menos. Aquí vemos cómo lo conectamos. Los dos primarios están conectados y aquí conectamos los dos bobinados secundarios. O sea, si queremos buscar 15 voltios para un cargador de baterías, tendríamos que conseguir 7 voltios y medio aquí y 7 voltios y medio aquí, o aproximadamente en cada uno, y que la suma de los dos sea lo más próximo a 15 voltios. A continuación vamos a tomar las medidas de un transformador. Encendemos, empieza a sonar,
Vamos a ver la tensión de salida del transformador 14,84 voltios, cercano a los 15 voltios. Cuando conectamos la batería baja un poco. Pero muy poco. 14,65. Y 14,65. La tensión de entrada 231. A continuación medimos corriente y vemos la corriente del transformador de la entrada 2,40, va subiendo aproximadamente 2,50 amperios. 2,54, 2,52, 2,60, 2,60, vamos a anotar 2,60. Varía un poco, sin carga, 2,22. $2,60, vamos a anotar. Y ahora vemos la carga hacia la batería. $4,75 amperios. 4,75 amperios. Aquí están colocados los dos transformadores y los datos de medida son los siguientes. El transformador, tengo T1 y T3, puesto que tuve uno que nombré T2 para hacer comparaciones de tensión, y la diferencia que había era de 30 voltios de uno con respecto al otro. Entonces el T1 y el T3 son los que más se aproximan. La medida que he tomado es la siguiente. En este transformador, la tensión de salida del transformador 14,84 y 14,65 cuando está cargando la batería. La tensión 231 de entrada, 2,60 amperios cuando está funcionando y 4,75 amperios la carga hacia la batería. Este segundo transformador es el T1, 15-20 voltios y 14,90 cuando está cargando. 228 la entrada, tensión había bajado un poco, 2,40 amperios el consumo del transformador y 5,32 amperios la carga hacia la batería. Ahora he conectado los transformadores en serie. Una fase de un transformador hacia el otro transformador y la otra fase o neutro
hacia la vuelta. Puede ser este la fase y este neutro, o este fase y este neutro. Como veis, están conectados en serie. Entra en un transformador, sale, entra en el otro y sale y vuelve hacia la red. Ahora, al conectar, debemos medir la tensión lo más próxima a la mitad de la tensión de red. La tensión de red en este momento es de 224 voltios. Aquí y aquí tenemos 107. 224 107 T1 y aquí lógicamente la tensión restante para los 224, que tiene que ser 117. Efectivamente 117 voltios. La suma de los dos transformadores es la suma total. Vemos cómo la tensión es distinta en cada uno de los transformadores, pero está próxima. O sea, existe unos 10 voltios de variación, 116 y 107 efectivamente. Los transformadores debieran ser iguales, pero no hay problema porque aún habiendo más diferencia entre tensiones, también funciona. Pero lo mejor es igualar las tensiones en los transformadores. Y aconsejo que se vayan probando distintos transformadores para conseguir la tensión lo más igualada posible. Ya tenemos la tensión de entrada y ahora vamos a ver la tensión de salida. Aquí tenemos 846, que si son 15 voltios tendrían que ser 750. 846. $846 voltios T3, y este transformador tiene una tensión de salida de 770, 780. 780 el transformador T1. Ya el montaje quedó completo. Vimos cómo tenemos una conexión en serie en el primario y en el secundario hemos realizado también una conexión en serie. El secundario tenía 846 y 780 voltios, bastante por encima de los 15 voltios. Entonces le he quitado una vuelta completa a cada uno de los transformadores. Hay que tener en cuenta que el bobinado se realiza en el sentido de las agujas del reloj. Y el cable de salida hay que conectarlo con el cable de entrada. O sea, empezamos a bobinar y la punta final hay que conectarla con la punta del principio del otro bobinado. Como se haga al revés, se puede crear una contracorriente y se anulan las tensiones. Entonces vamos a poner en marcha el aparato y vamos a ver la tensión de salida que hemos conseguido
próxima a los 15 voltios. Voy a medir por aquí para que se vea. 14 voltios, perdón, voy a cambiar de escala. $15, 33 voltios. La tensión de salida que va al puente rectificador. 15, 30 voltios. Vamos a probar con la carga. $14.98, 15 voltios. Ha bajado muy poco. 15 voltios. Ahora tenemos el multímetro para medir corriente y vemos que la corriente que circula es de 0,40 amperios. 0,35. $0,35 amperios. Conectamos y medimos la corriente de la batería. La corriente que va a la batería. $3,30 amperios. 3,37, 3,36, 3,38 amperios. 3,38 amperios. Según el multímetro, la corriente de carga ha bajado aproximadamente 1 amperio. Pero la corriente de alimentación a los transformadores, cuando hay un solo transformador, he medido 2,40 amperios y con los dos 0,35 amperios. O sea, de una potencia aproximada de 500 vatios a una potencia de unos 80 vatios. Con lo cual, los transformadores no se calientan, no hacen ruido y, como veis, el consumo es bastante inferior. Vemos la importancia de conectar dos transformadores en serie para un cargador de baterías y para otra fuente de alimentación que no requiera grandes cargas. Eso sí, debemos tener en cuenta que los transformadores son muy distintos unos de otros, incluso puede ser uno más pequeño y tener más potencia que uno que sea mayor. Aquí no podemos hablar muchas veces de números ni de fórmulas, sino más bien de prueba y ensayo. Espero que les haya gustado este vídeo y, como siempre, gracias por vuestra
atención.